Te doy la bienvenida a un nuevo podcast de Procreative. Yo soy Iván Pachi y hoy hablaremos acerca de un oficio que vive en las sombras y del que hoy, gracias al artículo de Jordi Solé en Safe Creative, queremos también poner voz aquí en el podcast. Es el oficio de escritor fantasma, ghostwriter o también conocido como negro literario. Una expresión que hoy en día está más en desuso. En definitiva, escritores que escriben para otros para que los segundos pongan su firma. ¿Te parece curioso? Pues no te vayas, que te lo cuento ya mismo. Hola y bienvenidos a Procreative, el espacio que te ayuda a conocer y proteger tus derechos de autor. A veces la historia de la creación no empieza con una idea, sino con un encargo. Hay personas que escriben libros, discursos o memorias también, y que nunca llevarán su nombre. Y no porque no los hayan escrito, sino porque otros los firmarán. A eso se le llama ser un negro literario o en inglés ghostwriter, también escritor fantasma, que es el término que utilizaremos aquí. Y aunque la palabra suene elegante, la realidad a menudo es mucho menos glamurosa. Mucho trabajo, poca visibilidad y en algunos casos ninguna protección legal. Como comenta Jordi Solé en su artículo de Safe Creative, quienes han tenido que jugar en esa sombra del oficio, ese lugar en el que escribes para otros mientras ellos brillan, saben bien lo ingrato que puede llegar a ser. Él lo resume con ironía. El negro literario es como Batman, pero sin dinero, sin traje y sin Batmóvil. Salva el día, pero nadie lo ve. Y en parte ese es el gran dilema. Escribir para otros, vivir en las sombras y a veces descubrir que esas sombras también te pueden tragar. Escribir para otro y sobrevivir en el intento es el verdadero dilema. El término inglés, ghostwriter, escritor fantasma, describe muy bien la sensación. Eres quien da forma, voz y estructura a la historia de otra persona. El que pone las palabras donde antes solo había, ideas dispersas, recuerdos o audios ininteligibles. Pero, al final, el nombre que aparece en la portada no es el tuyo. Y no hablamos, ojo, solo de celebridades. En España, muchos políticos, deportistas, influencers o incluso directivos de empresa contratan ghostwriters para dar forma a sus libros, discursos o artículos. Algunos lo hacen con transparencia y otros prefieren mantener el secreto, pero en todos los casos hay una línea invisible que separa la autoría moral de la legal. Porque una cosa es escribir y otra muy distinta ser reconocido como autor. Como recuerda Jordi Solé en el mismo artículo, el camino que lleva a Villa Fantasma, como él lo llama, suele empezar en el mismo punto. Alguien cree que el texto venderá más si lo firma otra persona, y ahí es donde muchos aceptan por necesidad, sabiendo que su talento será invisible, pero su factura al menos será pagada. Y una pregunta, ¿de quién son realmente los derechos? Bueno, la respuesta corta, de quien diga el contrato. La larga, depende de lo que hayas firmado o de lo que no hayas firmado. Esto es importante. Por defecto, los derechos de autor pertenecen al creador de la obra, pero si has cedido esos derechos mediante un contrato, algo que en este tipo de encargos es casi siempre obligatorio, el cliente pasa a ser el titular de los derechos de explotación. Tú cobras por el trabajo y él o ella firma la obra como propia. Hasta aquí, la práctica habitual. El problema llega cuando ese contrato no existe o es tan ambiguo que deja más dudas que certezas. Y aquí viene la primera gran advertencia. Los acuerdos verbales no sirven. Lo que se promete por teléfono o en WhatsApp no tiene valor jurídico. Por eso, como bien señala Jordi Solé en su texto, intentar resolver una disputa sin un contrato es como ir a una guerra con una cuchara de madera. No vas a ganar. Un buen contrato debe detallar absolutamente todo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no vas a hacer? ¿Cuánto te van a pagar? ¿Cuándo te van a pagar? ¿Y en qué condiciones? Debe especificar si habrá revisiones y también cuántas y sobre todo cómo se gestionan los derechos de autor. ¿Cedes todos los derechos económicos? ¿Tienes derecho a una parte de las ventas? ¿Podrás mencionar tu participación en algún momento? De verdad, cada coma cuenta. Y desde Safe Creative siempre recomendamos que este tipo de contratos sean revisados y perfilados por un abogado especializado en propiedad intelectual porque una simple palabra mal puesta puede dejarte sin ingresos, sin crédito y sin defensa.
¿Qué debería incluir un contrato bien armado? Esta parte también es fundamental. Aunque cada caso es distinto, eso sí, un contrato de ghostwriting debería incluir al menos una descripción detallada del encargo, la investigación, entrevista, redacción y edición, propiedad intelectual y cesión de derechos, qué derechos cedes, qué reproducción, distribución, comunicación pública, transformación y durante cuánto tiempo y en qué territorio. También pagos y plazos, si habrá anticipo, pagos por hitos o todo al final. Por supuesto, las revisiones, cuántas rondas de cambios incluye el precio y no hay que olvidar tampoco la confidencialidad, si el ghostwriter puede o no revelar su participación. La garantía de originalidad, que el trabajo sea inédito y no infrinja derechos de terceros y, bueno, pues una resolución de conflictos, cómo y dónde se resolverán las disputas. Y algo esencial, definir qué ocurre si el cliente decide cambiar el rumbo del proyecto, reescribir o cancelar. Todo eso debe quedar por escrito. Porque, aunque parezca obvio, el papel es el único fantasma que de verdad te protege. Y ahora la pregunta del millón. Si el libro vende, ¿qué pasa? Pues normalmente nada. El ghostwriter sigue siendo invisible. Puede que dentro del sector editorial su nombre circule entre editores o agentes, pero públicamente no hay gloria. Y si el libro se convierte en un fenómeno, el autor oficial hará entrevistas sobre su proceso creativo mientras tú escuchas en silencio sabiendo que la historia que él cuenta como suya la escribiste tú. Hay casos generosos, claro, sí, claro que los hay. Algunos comparten un porcentaje de ventas o reconocen la colaboración, pero la mayoría se queda con un pago cerrado. Una vez cedes los derechos, te despides de tu criatura literaria para siempre. Y eso hasta hace poco, porque ahora otro dilema para los ghostwriters, y es que sus criaturas literarias ahora han pasado también a manos de una nueva amenaza, la inteligencia artificial. Hasta hace poco, la competencia del escritor fantasma eran otros escritores. Hoy, su rival tiene 1000 nombres y una sola esencia, la inteligencia artificial generativa. Las herramientas de redacción automática, pues bueno, han multiplicado la oferta de escritores rápidos, capaces de producir textos en segundos. Pero lo que ha crecido en velocidad ha perdido quizás en alma. Y sin embargo, muchos encargos, especialmente los más baratos, se están trasladando hacia estos sistemas desplazando a profesionales que antes encontraban su sustento en la escritura por encargo. Esto plantea nuevos dilemas. ¿Qué valor tiene la autoría cuando una parte del texto la ha generado una máquina? ¿Quién es el verdadero creador si el escritor humano se convierte en mero editor de un algoritmo? El ghostwriter, que ya vivía en la sombra, ahora corre el riesgo de volverse aún más invisible en una era donde el texto puede producirse sin nombre, sin voz y sin rostro. Por eso, más que nunca, documentar la autoría humana y dejar constancia de la participación creativa, ya sea mediante contratos o registros en plataformas como Safe Creative, es una forma de proteger el trabajo y la integridad profesional. Te habrás preguntado, o no, pero yo te la voy a resolver igualmente. ¿Dónde trabajan los ghostwriters hoy o dónde suelen ofrecer sus servicios, mejor dicho? Bueno, en España la figura del escritor fantasma no es ajena al mercado editorial. Muchos ofrecen sus servicios en plataformas de freelance, conocidas como Upwork, Freelancer, Fiverr o Readsy, donde los autores pueden contratar por proyecto, revisar portfolios y acordar precios cerrados. También hay editoriales que recurren a escritores fantasmas para encargos puntuales, sobre todo en biografías, memorias o libros técnicos firmados por especialistas que no tienen tiempo ni experiencia para escribirlos. También algunas agencias incluso ofrecen el servicio completo, escritura, edición y publicación. Y aunque el mercado hispanohablante todavía no tiene el volumen del anglosajón, crece año tras año, sobre todo en el sector digital y el autopublicado. En definitiva, ser escritor fantasma es ser un ente, que se sabe que existe, que se valora poco y que pasa desapercibido. De ahí lo de escritor fantasma. Una pluma que existe para que otra pluma brille. Un oficio que mezcla talento, discreción y a veces resignación. Pero eso no significa que no haya derechos. Los hay y deben protegerse. Como toda creación intelectual, vamos. La obra tiene autor, aunque el nombre no aparezca. Y si decides escribir para otros, hazlo con orgullo, pero también con un contrato, con asesoramiento y con la certeza de que tu trabajo está reconocido y documentado.
Porque como dice Jordi Solé, ser escritor fantasma puede ser heroico, pero sin contrato, sin registro y sin protección, lo que era un oficio se convierte en una ruleta rusa. Y ya lo sabemos, en el mundo de la propiedad intelectual los fantasmas no deberían desaparecer sin dejar rastro. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si eres escritor o escritora fantasma, si conoces a alguien que lo sea, comparte este contenido con esa persona y que nos escriba o nos deje sus impresiones acerca de su trabajo. Y que comparta con nosotros sus inquietudes. Ya sabes que puedes contactar con nosotros a través de nuestra sección de tips en safecreative.org y también aquí en los comentarios de este podcast. Y ahora sí, que pases un feliz día en nombre de todo el equipo de Safe Creative.